el tema de las evaluaciones 360 que tenemos preparado para ustedes. Antes de comenzar, quisiera presentarles a Alejandra Palomir, que está también conectada, es la cuenta de HR Tools. Esto con la función de, si en algún momento durante la presentación llegan a tener dudas, la pueden poner por el chat y al finalizar Alejandra me las va a compartir, o bien las preguntas dejarlas al final y activar su sonido para, pues si tienen alguna duda lo podemos compartir al final. La sesión estará conformada de 1 hora, más o menos 40-45 minutos va a ser informativa, y al final vamos a dejar unos 10-15 minutos para cualquier pregunta que puedan presentar. Ir viendo la información que les tenemos preparada. Muy bien, pues la información de esta sesión es con referencia a todo lo que tiene que ver con las evaluaciones 360 grados con un enfoque de liderazgo. Como a lo mejor ya algunos de ustedes saben o digamos están informados un poco de lo que hacemos en HR Tools, tenemos diferentes marcas que representamos aquí en México que pues se ven aquí reflejadas, tanto Acesio, Meta, Peterberry, Kogan, LBI, Rocket Model y Hofstede Insights. Principalmente hacemos diferentes tipos de diagnóstico, ya sea basados en cualquiera de estas firmas que tienen diferentes tipos de diagnóstico, como personalidad, emprendimiento, habilidad mental general, cultura, etcétera. Entonces, aquí nos estaríamos enfocando, estos dos son los proveedores que tenemos para las evaluaciones 360 grados, Peterberry Consultancy y LBI. Y aquí el modelo que tenemos es por medio de la evaluación de diferentes aspectos, ya sea de personalidad o 360 o cultura, pues podemos hacer diferentes tipos de diagnóstico de acuerdo a las necesidades de las organizaciones. Un poco el contenido que vamos a estar revisando el día de hoy es, bueno, ver el programa de capacitación que lo hemos estado dando a lo largo del año. Vamos a pasar a describir qué son las evaluaciones del 360, los reportes sugeridos, y ya un poco más a detalle el contenido de los reportes tanto de Kogan, que es Peterberry, y del LBI. Y el cuándo utilizar los reportes, cuándo se recomienda utilizar este tipo de reportes. El programa de capacitación que hemos implementado, a lo mejor algunos de ustedes ya asistieron a las sesiones, a los webinars pasados. En julio revisamos lo que fue los reportes para diagnóstico de niveles gerenciales. La sesión pasada en agosto, los reportes enfocados para liderazgo. En esta sesión, las evaluaciones 360 y esperamos también que nos puedan acompañar en la siguiente, que es de octubre, el reporte de alto potencial para altos potenciales y reportes para selección en noviembre. Pronto van a recibir las invitaciones para esta sesión. Aquí nos vamos a enfocar, como vemos aquí en las evaluaciones 360, para pues ver cuáles son los objetivos, los beneficios y pues a lo mejor aspectos ya que ustedes pueden integrar en sus organizaciones. El objetivo principal de las evaluaciones 360, como vemos aquí hay un iceberg y si hacemos un diagnóstico global podemos realmente el percibir todo el iceberg completo si hacemos una combinación, por ejemplo, de evaluaciones de personalidad combinado con alguna herramienta del 360. Es decir, por ejemplo, las evaluaciones de personalidad es la parte de abajo del iceberg, que por así decirlo es imperceptible a simple vista. Aquí tenemos, a lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen, el HPI, que es el día a día, el HDS, los descarriladores, y el MBPI, los motivadores, para ver, pues, en sí qué le mueve a la persona, cómo se desempeña en su cotidianidad, cuáles son los riesgos o los, digamos, los obstáculos que se pueden enfrentar en situaciones críticas. Sin embargo, este es mucho el cómo se comporta y el cómo, digamos, como el ADN de la persona. Y lo que evaluamos con el 360 es ya lo que es perceptible a simple vista, ya el cómo los demás nos están describiendo desde un punto de vista de ciertos comportamientos, de cómo manifiesto mi liderazgo, cómo me desempeño en mi puesto, y cómo voy a tener esa relación con otras personas. Entonces, al tener una combinación de estas evaluaciones, podemos tener como una perspectiva general de toda la persona y ver todo el iceberg completo.
La importancia de evaluar el desempeño, si yo combino, o sea, si yo evalúo a la persona, fácilmente voy a poder predecir el éxito, ya sea laboral, en el puesto, en el liderazgo, y por ende nos va a llevar a un éxito organizacional. Es decir, si yo mido constantemente ese desempeño, si yo establezco objetivos, lo que se espera de la persona, lo que se espera en su posición, y yo ya tengo muy claro ese panorama, va a ser mucho más fácil el que yo pueda predecir ese éxito. Entonces, por diferentes herramientas se ha comprobado que si se mide constantemente estos aspectos, ya sea de personalidad o de pues liderazgo o algún otro aspecto, pues es más sencillo que las personas puedan manifestarse o ser más exitosos en su posición o como liderazgo, como líderes. Si yo estoy constantemente midiendo, monitoreando, pues esto se va a ver reflejado también en el éxito de la organización. Por ejemplo, puede haber una mejora y una correcta distribución de los recursos. Si yo tengo identificado qué recursos requiere esta persona, qué características también requiere para esta posición, cómo se necesita desempeñar, cuáles son las competencias necesarias para esa posición. Puedo identificar incluso también los diferentes niveles de productividad o diseñar ya planes de capacitación y desarrollo. Si yo constantemente estoy midiendo y monitoreando a las personas dentro de la organización, va a ser mucho más fácil para nosotros el poder diseñar esa capacitación y ese desarrollo y con un enfoque mucho más claro y como yendo a lo que la persona necesita y a lo mejor no nada más poniendo planes de desarrollo de capacitación que estén como más en el aire, sino ya si tengo muy identificado que la persona a lo mejor tiene dificultad o se le da con menor facilidad o algún tema de relación con otras personas o algún tema de estrategia o algún tema más de ejecución de la tarea, pues ya puedo, digamos, diseñar esa capacitación orientada a lo que la persona necesita. Y por ende, esto nos va a llevar como organización a poder mejorar nuestra toma de decisiones, quitarle la subjetividad a la toma de decisiones y agregar ya algo más objetivo, ya más concreto, ya más, pues como, por así decirlo, con algo más claro y más sencillo de poder pues, diseñar o ejecutar algún plan de acción, ¿no? Aquí diferentes estudios, por ejemplo, hay un estudio de Peter Berry, que es una de las marcas que representamos. Ellos hicieron un estudio de la diferencia entre el tipo de liderazgo de hombres y de mujeres. Y, por ejemplo, aquí percibían ciertos comportamientos que a lo mejor no son tan deseados, ya sea en hombres o mujeres, y que eso pudiera llegar a afectar a lo mejor la productividad o el cómo los demás son percibidos o alguna promoción o o sea, puede llegar a afectar incluso en la toma de decisiones. Por ejemplo, en este estudio salía que comportamientos, en el caso de los hombres, en donde el hombre reflejara mucho el tema de querer llamar la atención o que todos los reflectores lo quisiera para él y es más como esta parte de venta, pues sí, de atraer la atención y esa necesidad de llamar la atención. En el caso de los hombres eso era lo que les afectaba, pues a lo mejor un poco más en la efectividad de su liderazgo. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, en este estudio salía que lo que les podría afectar en su efectividad era si las mujeres podían llegar a ser percibidas a lo mejor un poco más sensibles o con menos firmeza. Y esto, pues, a lo mejor podría llevar a una percepción de menor efectividad en su liderazgo, ¿no? También pudiera ser que en las mujeres existe una mayor exigencia, que estén más involucradas en el negocio, que fueran más competitivas, que se mostraran más, como esta parte de más empuje, más arrojo. Entonces existe una mayor exigencia en el caso del liderazgo de las mujeres, era lo que es lo que refleja este estudio de Peter Berry. Sin embargo, también en la conclusión de este estudio es, bueno, si quitamos a la persona y más bien mapeamos lo que es la posición, los recursos, lo que realmente se necesita para la posición y quitamos, digamos, a la persona, entonces podríamos llegar a tener un mejor diagnóstico y un mejor monitoreo
porque ya le estoy quitando también ese tema de subjetividad. Entonces, el poder acotar este análisis más hacia el qué necesita la posición y qué necesita mi liderazgo, en lugar de a lo mejor enfocar a la persona. Entonces, eso nos puede llevar también a tomar mejores decisiones y a diseñar mejor esos planes de capacitación o de desarrollo. Ahora, ya entrando a lo que es la evaluación 360, en lo que consiste es, bueno, características generales, es que muchos beneficios que son evaluaciones integrales. Es decir, podemos medir comportamientos, habilidades, estilo de relación con otras personas. Entonces, evalúa como sabemos el 360, pues te evalúan diferentes grupos en donde digamos, tú tienes diferentes interacciones con esos diferentes niveles. Comúnmente, los grupos que se integran es, por ejemplo, el jefe directo, que ese pues se recomienda que siempre esté presente porque es un input bastante valioso para ver qué es lo que se espera también de tu liderazgo viniendo directamente de tu jefe. La interacción con pares o compañeros, los subordinados o las personas, los reportes directos, y en ocasiones se puede incluir un grupo que generalmente se le llama otros, que pueden ser a lo mejor clientes internos o de alguna otra área, para que también pues tenga ese grupo adicional. Sin embargo, aquí es importante recalcar que para un 360 tengan esa interacción cercana, porque hemos tenido en varias ocasiones clientes que de repente dicen, no, pues es que quiero que evalúen a fulanito Pérez 20 personas, ¿no? Entonces, no que no se pueda que lo midan 20 personas, que lo evalúen. Sin embargo, muchas veces esas 20 personas ni siquiera tienen una interacción cercana con él. Y a veces nos mandan correo, oye, no he contestado la encuesta porque pues, realmente no lo conozco, o no sé cómo se desarrolle yo en su puesto, cómo desea su liderazgo. Entonces, es bien importante que haya una interacción cercana, si no es cotidiano, pues que a lo mejor, pues que existe esa cercanía, ¿no? También el tener este 360 permite poder identificar pues claramente fortalezas y áreas de desarrollo del evaluado, porque ya es un input directo de otras personas, de qué me están diciendo las otras personas, cómo quieren o incluso cómo quieren que sea mi liderazgo, ¿no? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que hago mucho? ¿Qué es lo que hago poco? Entonces ya eso permite poder hacer un plan de acción pues mucho más detallado y mucho más claro. Obviamente también realiza la autoevaluación la persona, que ayuda a generar como esa introspección de, ay, pues yo me veo de tal manera, pero resulta que los demás me ven de una forma muy diferente. Entonces, así puede tener esa visualización personal de ese desempeño de su liderazgo, para poder tener ese tema de reflexión y de ver qué acciones pudiera llevar a cabo con eso. Y la finalidad es brindar esa retroalimentación objetiva desde esos diferentes puntos de vista, ¿no? Jefes, pares, subordinados, clientes otros, para poder, pues, y como decía hace rato, ¿no? O sea, quitarle la subjetividad y poder claramente, porque realmente aquí la persona es, pues, independientemente de tú cómo te identifiques o cómo te evalúes, pues las otras personas están viendo esta oportunidad en ti o esta fortaleza en ti que a lo mejor ni siquiera tú sabías que tenías, ¿no? Y pueden ser utilizados en conjunto con evaluaciones de personalidad. Como veíamos en el iceberg, si elegimos a lo mejor el 360, nos va a dar mucha información de estas fortalezas y oportunidades. Cuando complemento con las evaluaciones de personalidad, pues ahora sí que la persona, pues ni para dónde hacerse, ¿no? Porque pues ya tengo ese input desde nuestro ADN con personalidad y desde esa perspectiva de cómo nos están definiendo, cómo los demás ven que yo me comporto, ¿no? Aquí también los beneficios del utilizar estas herramientas es, digamos, que las personas que naturalmente, hay diferentes estudios que dicen, los que ya fueron detectados como altos potenciales, lo más probable es que reciban mayores calificaciones en un 360. Entonces, también eso nos ayuda a poder tomar esa decisión de, yo tengo este alto potencial, déjame lo corroboro con un 360 para ver cómo son sus calificaciones, porque luego muchas veces también nos pasa
pueden existir ciertos favoritismos y a lo mejor yo puedo identificar como alto potencial a una persona como jefe, pero no tanto a su alrededor. Entonces, ahí ya al tener esa evaluación de lo que le rodea a esa persona, pues puedo quitar esa subjetividad y ya si en general nos identifican como alto potencial, es más probable que vaya a tener una mayor calificación. Y eso también tiene una correlación positiva, este segundo estudio de Kessler, entre el desarrollo de liderazgo con evaluaciones de 360 y aumentos, por ejemplo, de lealtad, de satisfacción laboral, de compromiso, de intenciones de permanecer en la organización. Entonces, al estar también evaluando constantemente, pues por ende va a tener un impacto positivo en estos temas como simplemente la lealtad con la organización, con ese compromiso, ese engagement y esa satisfacción en donde estamos. Hay una perspectiva también muy interesante en donde diferentes también estudios demuestran que en cada grupo de los evaluadores, ya sea los superiores, los pares o los reportes, tienen diferentes o prefieren diferentes comportamientos en el evaluado. Por ejemplo, en un estudio decía que los reportes directos prefieren que el líder sea, por ejemplo, estas características de que sea más ecuánime, sea tranquilo, que emocionalmente pues tenga esa estabilidad, ¿no? Esa estabilidad emocional en donde pues incluso eso puede llegar a tener un impacto en cómo se relaciona con otros, en ser agradable, en ser concienzudo, en que sea alguien como más tranquilo y más paciente para que pueda de alguna manera los reportes directos sentirse como en un ambiente más tranquilo y más agradable, ¿no? Eso es lo que comúnmente los reportes directos han pues manifestado que es lo que prefieren que el líder tenga, ¿no? Sin embargo, por el otro lado vemos que los pares, por ejemplo, prefieren que el compañero sea un poco más introvertido, que sí sea agradable, que también sea concienzudo, pero que no rete tanto, que no sea tan creativo, que no busque tanto el llamar la atención, que sea más cauteloso, enfocado en los detalles, sin tanta ambición. Y esto podría llegar a ser porque los pares ya puede llegar a existir cierta competencia, ¿no? Entonces, a lo mejor el par puede decir, no, pues que no me opaque a mí, o que mejor él esté pues más tranquilo, que no rete, que no sea creativo, que no compita, que no busque más, que no llame la atención, porque ya ahí estamos hablando de un tema probable de cierta competencia, porque estamos pues en el mismo nivel, ¿no? Ya son laterales, entonces que sí sea agradable, pero más como, pues no tan retador o no tan creativo para que no sobresalga tanto, ¿no? Y también en el caso de los superiores, se ha encontrado que prefieren que el evaluado sea también altamente estable, emocionalmente estable, y aquí el superior sí busca esa ambición, ¿no? Que sea decisivo, que sea firme, que pueda ser participativo con la gente, comprometido, orientado a la acción, al hacer, que se comunique efectivamente con otros, que sea pragmático y práctico en su toma de decisiones. Sin embargo, aquí se mantiene la perspectiva con los pares que no rete tanto los límites, ¿no? Sin embargo, o sea, que no rete los límites, pero que logren los resultados y que sea firme y decisivo a la hora ya de lograr algún resultado. Esto pueden llegar a sonar como estas contradicciones, pero sin embargo, estas contradicciones pueden ayudar a explicar el por qué la persona que está siendo evaluada suele sentir a lo mejor esos conflictos de rol, porque cada grupo espera y valora diferentes comportamientos. Entonces, esto ayuda también a esa introspección, porque metiendo después ya también la autoevaluación permite identificar esos gaps que pueden existir, el yo cómo me evalúo, cómo me evalúan los demás, pero también un poco lo que esperan, entonces ver cómo también de qué manera nosotros pudieran como, resolver o hacer ya una acción referente a eso. ¿Okay? Muy bien. Teniendo las dos, ¿cómo se relacionan estas dos perspectivas, ¿no? La evaluación 360 de alguna manera provee una fotografía de los comportamientos y desempeño en el momento de la evaluación. Entonces aquí sí es importante el poner eso en contexto de que eso es en la actualidad, cómo me están siendo, cómo me perciben otras personas, ¿no? En Hogan Assessments, es decir, las evaluaciones de personalidad,
es más en cuanto a esas características o comportamientos estables, que ya es, pues, digamos, el cómo de forma natural me voy a desempeñar, ¿no? De esta manera, el 360 muestran el cómo se manifiestan estas características de personalidad en el ámbito laboral, y el recibir una retroalimentación de ambas herramientas nos va a permitir tener esa visión integral de la persona evaluada, ¿no? Muchas veces pudiéramos encontrar, la mayoría de las veces incluso podemos encontrar mucha relación entre estos dos, o sea, se corrobora mucha la información que vemos en el tema de la personalidad, se corrobora en el tema del 360. A lo mejor pudiera haber ocasiones en que no, y ahí es un poco el indagar, para ver, pues, oye, tú deseas esto, a lo mejor con los motivadores y con las personas que están percibiendo de esta manera, ¿no? Pero a lo mejor no te comunicas efectivamente o no buscas tanto la interacción con diferentes grupos. Entonces podemos tener también esos conflictos de alguna manera, sin embargo la mayoría de las veces es como un reforzador más que un conflicto, ¿no? Iba a decir otro punto en esta lámina y se me fue. Bueno, ahorita me fue. Muy bien, entonces los reportes sugeridos para ya el poder evaluar de forma integral, en HR Tool representamos estas dos firmas, ¿no? Que es Peterberry Consultancy y LBI. Aquí, por ejemplo, en este caso nos vamos a enfocar más a temas de modelos de liderazgo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Peterberry tiene también otras opciones de 360 o de 180 grados, en donde, por ejemplo, hay una de 180 grados que no necesariamente es para temas de liderazgo, puede ser, por ejemplo, para trainees o becarios o personas que están haciendo las prácticas. Este reporte se llama Graduate Talent Assessment. Entonces, aquí es para ver, bueno, estas personas que están empezando, pues ver cómo se pueden a lo mejor manifestar ya en el futuro. Es una evaluación de 180 grados, entonces evalúan más los jefes y a lo mejor algunos compañeros que hayan interactuado con él, ¿no? O hay otro que se llama, que también es un 180, que es el Coworker Review, que ahí, por ejemplo, es para personas de contribuidores individuales que no tienen personal bajo su cargo, entonces pues también los evalúan el jefe y compañeros para ver a lo mejor una posible promoción o no sé, algún tema ya de plan de desarrollo o de capacitación. Y hay otro también de Peterberry que es de Safety, se llama Safety 360, que es para ver qué tanto el líder promueve o manifiesta ciertos comportamientos ya relacionados a temas de seguridad. En este caso nos vamos a enfocar en estos dos a los modelos de liderazgo que tienen. Los dos, básicamente el objetivo es pues medir, pues es el cómo nos perciben en diferentes grupos. Lo que cambia principalmente es pues el modelo de liderazgo, las competencias que mide cada uno. Empezando con el reporte de Peterberry, que es de Hogan. Aquí básicamente está diseñado para ayudar a líderes de cualquier nivel de organización para ver cómo son percibidos, ¿no? Pues teniendo un contacto directo con estas personas para ver ya cómo van a ser evaluados. El tiempo estimado, por ejemplo, aquí es de 20 minutos por participante. La encuesta tiene 50 ítems en total, se agregan 2 ítems de ranqueo de fortalezas y oportunidades, y hay 3 preguntas abiertas que se relacionan también muy bien estas preguntas abiertas en el caso de que tengamos evaluaciones de personalidad, van muy de la mano con las evaluaciones de personalidad. Se aplica en línea y pues obviamente como en muchos de los assessments que existen no hay respuestas correctas o incorrectas, ¿no? Aquí es pues simplemente el cómo estás percibiendo a la persona que estás evaluando. Es de opción múltiple y pues las 3 preguntas abiertas que vienen al final. El Hogan 360 mide, por ejemplo, las competencias de comportamiento y de negocios. Ayuda mucho a medir esa autoconciencia comparándola con esa percepción de otras personas. Y mucho el beneficio y lo que a mí me gusta de este reporte es que te compara con un benchmark global. Es decir, mis calificaciones, Peterberry ya tiene un pool de información
de muchas personas que han sido evaluadas, entonces ya mi calificación va a estar comparada con otros ejecutivos a nivel global para poder ver, pues, cómo me encuentro, si estoy dentro como de ese benchmark o estoy, pues, hay un gap importante en cuanto a mis calificaciones. Y se puede usar junto o independiente también con las evaluaciones de personalidad de joven. Como viene aquí Peter Berry, que es el de esta evaluación, dice su frase, dice, give me a manager's Hogan personality assessments and their Hogan 360 results and they have no place to hide. Entonces, al tener estas dos evaluaciones, 360 y los de personalidad, pues, como decía hace rato, ni para dónde hacerse, ¿no? O sea, ya tenemos toda la visión completa pues del iceberg, ¿no? ¿Qué se requiere esto? Pues realmente es un poco más de logística, no me voy a tener tanto aquí, pero básicamente el cliente entrega un formato de nominación de evaluaciones, que es el que vemos aquí. Necesitamos una fecha de inicio, de cierre, el nombre del proyecto y la definición del idioma de las encuestas y el reporte, ¿no? Aquí tenemos también diferentes opciones de idioma. Entonces, si ustedes tienen operaciones en alguna otra parte del mundo, pues aplica también en qué idioma quiere contestar la persona y en qué idioma requieren el reporte. Aquí también, bueno, se pone el nombre del participante, el correo, el puesto, etc. Los tiempos más o menos que se toman es, en en particular, más o menos 4 días en definir el proyecto y hacer el setup de la encuesta. Se recomienda por lo menos 2 semanas para que todos respondan la encuesta. Comúnmente se extiende más. En nuestra experiencia, casi nunca en las 2 semanas terminan de contestar todos los evaluadores ni el evaluado, pero al menos 2 semanas. Y más o menos el resultado final, una vez que se termina de contestar, pues se entregan 5 días hábiles después del cierre de la encuesta. Aquí es importante estos tiempos porque nuestro proveedor está en Australia, entonces hay un tiempo importante de diferencia de horarios, entonces hay que ver también, organizar internamente de cuándo queremos arrancar y prepararnos previamente para pues que todo esté listo, ¿no? Es sencillo, todo es en línea, se mandan las evaluaciones, contestan las personas, se mandan recordatorios en automático y pues los apoyamos en ese seguimiento de estatus de cómo van avanzando. El modelo de liderazgo de Peter Berry mide 4 aspectos. A mí me gustan mucho estos 4 que mide porque la verdad lo veo bastante integral. Por ejemplo, en el tema de autogestión, habla de temas de integridad, de resiliencia, de cómo, por ejemplo, la persona es autoconsciente de sí mismo, el manejo de estrés, la autenticidad, cómo manejo mis emociones, cómo cuido mi imagen y la reputación personal. Entonces, todo lo que tenga que ver el yo, cómo me gestiono. El de relaciones ya es el yo, cómo me gestiono con los demás, o sea, cómo me comunico, la confianza, la lealtad, el trabajo en equipo, el compromiso con otros, el enfoque al cliente. El de trabajando en el negocio habla más de la experiencia y la capacidad, es decir, qué es lo que hago o para llegar a un resultado, cómo es mi capacidad a lo mejor de priorizar o de delegar y pues ese enfoque a resultado y esa energía y pasión. Y trabajando para el negocio habla más de temas de innovación, de estrategia, de largo plazo, de ver cómo mantengo motivado también al equipo, del seguimiento y capacidad de retar el bajo desempeño. Entonces, si se fijan, es un pues, modelo bastante completo. La forma en que se califica es una calificación del 0 al 7, y aquí te va rankeando de acuerdo al percentil en donde tú te encuentras. Como decía ahorita hace rato, te contrasta con un benchmark global. Entonces tú ya puedes decir, oye, si yo obtuve una calificación de 5.9, me encuentro en el percentil 75, ¿no? Y pues aquí las décimas y los puntos cobran bastante importancia porque 1, 2, 3 décimas puede ya definir en dónde te encuentras en estos percentiles. Ahora también se dividen, que esto también me gusta bastante del reporte, como por clústeres, ¿no? Por ejemplo, las de autogestión y las de relaciones hablan de competencias de comportamiento.
mucho en relación, por ejemplo, del uso de la inteligencia emocional, ¿no? De yo cómo me administro y cómo voy a relacionarme con otros para ver cómo tengo esta parte de autoadministración, ¿no? Y cómo voy a tener esa parte de inteligencia emocional, ¿no? Si me relaciono apropiadamente con otros o no, y pues qué tan resiliente soy también conmigo mismo y cómo lo transmito hacia los demás, cómo me comporto. Las dos de abajo hablan de competencias de negocio. Aquí habla más de capacidades cognitivas, más relacionadas con un IQ, ¿no? De qué tanto hago ese balance entre lo táctico y lo estratégico, de corto y largo plazo. Entonces, aquí habla más de esa operación y de esa estrategia. También tenemos un corte vertical, en donde las de autogestión y trabajando en el negocio hablan más de competencias de administración. Entonces, cómo la persona en su día a día va a poder maximizar esa capacidad y eficiencia para que se cumplan los objetivos. Entonces, yo como me administro, pero lo transmito a los demás para que esos resultados se den. Competencias de liderazgo que hablan más ya de cómo yo voy a gestionar a los demás, cómo va a ser mi compromiso y colaboración hacia otras personas para pues generar esa confianza. Aquí, pues un poco a simple vista de los reportes, por ejemplo, aquí viene qué grupos te evaluaron. Aquí un punto importante para mantener el tema de la confidencialidad y que las personas realmente se puedan abrir a expresar su opinión de a quienes están evaluando. Grupos con menos de 3 evaluadores, los resultados no se desglosan. Se contemplan para la calificación global, pero no vamos a ver el desglose de esos resultados. Y aquí ya vemos, por ejemplo, esa persona tiene 6.3 de calificación global, está por encima del percentil 90, y pues ya vamos viendo cuáles son sus fortalezas y sus principales oportunidades, en donde en la siguiente página es justamente en donde se ve eso. Las primeras 5 que vemos por acá, este es de un reporte muestra, ya vemos en la página 4 y 5 los 5 más altos, digamos que son sus principales fortalezas, y aquí en donde ya viene comparado con ese benchmark global que hablábamos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, la persona tiene 6.8 y la calificación global es 5.9. Entonces, en comparación de ese benchmark global, estoy por encima del promedio de ejecutivos. Y los más bajos son los que en el ranking de los 50, los 5 más bajos es en donde se presenta una principal oportunidad, y ahí es en donde podemos orientar ya nuestro plan de acción y plan de desarrollo para ver la persona ya qué quiere seguir haciendo, qué quiere dejar de hacer, qué quiere empezar a hacer, y se pone de forma muy puntual pues en lo que se tendría que trabajar, ¿no? Y se va viendo de forma general, ya tiene una calificación en cada uno de los rubros, entonces podemos ver que aquí, por ejemplo, el tema del negocio es lo que administra mejor, y pues ya vamos haciendo como ciertas conclusiones y combinaciones de comportamientos del cómo va a gestionar su liderazgo. Vemos los cortes, aquí también es de gestión, de liderazgo, y luego a partir de este momento ya es en donde empezamos a ver por cada una de las subcompetencias, porque digamos que es de manera general esta calificación. En estas ya vemos de forma muy puntual cuáles son cada una de las subcompetencias de los grandes temas, cuál es esa calificación, qué es lo que llega a ser pues mejor o que tendría que prestar más atención. Y esto para mí es lo más rico del reporte, porque ya te da una calificación entre los diferentes grupos. Entonces tú ya puedes empezar a comparar, oye, tú te evalúas pues bastante bien, a lo mejor aquí con un 7, entonces tienes una muy buena percepción de esta parte de autogestión, de integridad, etcétera. Y donde veamos una calificación igual o mayor de un punto, es en donde a lo mejor ya puede haber una discrepancia de percepciones, ¿no? Por ejemplo, el superior aquí él tiene de forma general 6.7, el superior 5.6, entonces, bueno, a lo mejor ahí hay ahondar un poquito en esas diferencias. Hemos tenido casos tanto de donde la autopercepción es muy elevada y todos los demás lo evalúan muy, muy bajo, entonces ahí hay un tema que cuando ponemos incluso los de personalidad tienden a ser arrogantes y pues su percepción es como pues muy mágica, ¿no?
Y ahí es un choque para la persona, el poder realmente identificar de, oye, pues no soy tan magnífico como yo creo que soy, ¿no? Porque los demás no me están viendo así. O al contrario, muchas veces la autoevaluación tiende a ser bastante baja y todo lo demás muy alto, entonces es de, oye, pues ¿qué te falta? Es como para esa parte de creértela y demostrar más este liderazgo, ¿no? Esto es de forma general, sin embargo, a veces encontramos que en un grupo en particular puede tender hacia la baja, en donde todos, a lo mejor el jefe, los compañeros y la autoevaluación coinciden, pero el de reportes directos no. Entonces ahí hay un tema con el equipo que hay que abordar directamente. Y pues así se van desglosando pues todas las calificaciones, ver esas diferencias de puntos al momento de dar las retroalimentaciones en donde nos tenemos que enfocar en esos ítems donde encontramos esas diferencias, luego lo vemos de forma gráfica, esta es la misma información de antes, pero ya de forma más visual. Aquí se rankean también, es una pregunta adicional, en donde se rankean cuáles son las principales fortalezas y principales oportunidades de mejora, y se hace una suma de puntajes porque hay una calificación del 1 al 4 y permite identificar muy bien con un ranking personal. También hay un ranking con el benchmark global, te compara con esta persona su principal oportunidad, que es escuchar más y dejar que hablen los demás, es su número 1. Sin embargo, en los ejecutivos a nivel global es la número 3. Entonces también ayuda un poco esa comparación con los otros ejecutivos. Y las preguntas abiertas, ¿no? Las preguntas abiertas, la número 1 es, ¿cuáles son los puntos fuertes de esta persona? ¿Cuáles son las oportunidades de mejora de esta persona? Y si hay algún punto fuerte que está utilizando en exceso. Esta es la que se relaciona mucho con los descarriladores cuando tenemos el tema de personalidad de juego. Y viene un plan de acción, en donde ya, bueno, para que la persona escriba su plan de acción, de qué le gustaría mantener, qué le gustaría comenzar a hacer o detener o dejar de hacer, ¿no? De acuerdo a todo lo que ya vimos en lo anterior y al momento de la persona que vaya haciendo este análisis, esta introspección, pues aquí ya se lleva el compromiso, la persona de poder establecer de forma muy puntual qué es lo que quiere hacer con eso. Y viene como anexo, como apéndice, la distribución de calificaciones, es la frecuencia, ¿no? De los ítems de los diferentes grupos. Entonces ya puedo ver por cada uno de los ítems y cada uno de los grupos esa distribución, de donde aquí también nos ayuda mucho para ver a veces en el grupo de pares si son 5 pares, puede haber 3 personas que lo evalúan muy bajo y hay 2 que sí muy alto, ¿no? Entonces, para ver eso también distancia entre cierta diferencia entre un mismo grupo. Y la distribución de la frecuencia de los puntos fuertes y el ranqueo que vimos en las hojas anteriores. Un punto adicional que llega a gustar mucho a las organizaciones aquí es que este reporte se puede agregar. Si yo tengo en la organización un grupo, digamos que voy a evaluar a 15 líderes, entonces puedo hacer también un promedio de mi organización, ¿no? O sea, entonces tengo mi calificación, tengo el promedio de contraste con ese grupo de los ejecutivos de la organización y con el benchmark de los ejecutivos a nivel mundial. Entonces también ayuda para tener ese comparativo de yo cómo estoy versus mis compañeros o los líderes que se evaluaron en la organización y yo cómo estoy a nivel mundial. ¿Okay? Y aquí se relaciona también, por ejemplo, hay correlaciones cuando tenemos las de personalidad, pues aquí hay ciertas correlaciones, por ejemplo, de autoadministración con estabilidad emocional, sensibilidad interpersonal, prudencia, el manejo de relaciones con todo el tema de la gente, ¿no? Sociabilidad, sensibilidad interpersonal, las de abajo un poco con ambición, con prudencia también por la ejecución del trabajo. En el caso del HDS, pues el volátil, obviamente, con el tema de resiliencia, de manejo del estrés, ¿no? El pasivo-agresivo, el manejo de relaciones, todo con el grupo alejándose de la gente, que son las primeras 5 de los descarriladores de personalidad. Aquí también en el del grupo de alejándose de la gente y en contra, más con el perfeccionista. Y acá el de alejándose y el arrogante y el melodramático, el que tanto voy a tener como este posicionamiento. Con el MBPI también hay relación con o sea, temas de gente, temas de poder, temas de comercio, del negocio, el análisis conciencia de la gente. Entonces también hay, cuando tengan los dos, pues pueden acudir a nosotros para ver ya cómo se pueden ligar 360 con los de personalidad. Y finalmente, el reporte del LBI,
Aquí hablamos, la palabra clave del LBI es el balance. ¿Por qué? Porque por sus siglas en inglés es Leadership Versatility Index. Entonces, habla mucho de esa versatilidad del liderazgo, ¿no? Aquí toma un poco más de tiempo el contestar, 30 minutos. Igual no hay respuestas correctas o incorrectas, se aplica en línea. Y en este caso hay 48 ítems y 5 preguntas abiertas. Igual el cliente llena un formato, esto nosotros lo damos de alta en el sistema, aquí toma menos tiempo el poder porque esta plataforma sí está más cercana en Australia, ¿no? Un día para hacer ese cero, también 2 semanas para que conteste la persona y 2 días para la entrega del reporte. También se define antes el idioma y el nombre, fecha de inicio, fecha de cierre, todo. Entonces aquí, como decía, la palabra clave es el balance, o sea, es el cómo uso una habilidad y qué tan necesaria es esa habilidad. Se trata de usarla en el grado correcto, en el momento correcto. Aquí hablamos de escalas o competencias que pueden ser opuestas, pero son complementarias. ¿En qué sentido? Aquí, por ejemplo, más hacia el largo plazo, hacia el futuro de la compañía con el estratégico, o el operacional, que es más hacia el corto plazo. Este es el que lidera, ¿no? Y el cómo lo lidera es ya yo cómo me voy a mostrar con los demás, o sea, si mi estilo va a ser más directivo o más participativo. ¿Qué tanto voy a tomar yo ese liderazgo o voy a crear las condiciones para que otros también dirijan, ¿no? Entonces, básicamente es el qué lidero y el cómo lo lidero. Y aunque suenan opuestas, son complementarias y nuevamente aquí buscamos el balance. No es de que es que tú necesitas ser más estratégico y menos operativo, o sea, no, aquí hablamos de balance 100%. También tenemos como subescalas, entonces el estratégico se compone por estas 3, el operacional por estas 3, que también son opuestas, digamos, como ejemplo, qué tanto me enfoco, por ejemplo, a la innovación, cuestionar el status quo y qué tanto me voy hacia la organización y lo metódico. Nuevamente, es un balance en la búsqueda de estos dos. ¿Okay? Y de igual manera con el directivo y participativo tenemos subcompetencias que son opuestas, pero complementarias. La forma de calificar aquí es diferente. En el de Peter Berry veíamos que es una calificación del 1 al 7. En este caso, la calificación deseada o adecuada es el 0. Entonces, cada uno de los ítems que me vengan, yo voy a ver si la persona, voy a calificar si la persona lo hace de forma adecuada o a lo mejor lo hace mucho, le puede poner hasta un +3, ¿no? Si lo hace demasiado en exceso, o un -1, -2, -3 si lo hace muy poco. Entonces, el balance constituye la fortaleza del liderazgo. Y aquí también nos ayuda a tener como esa calificación global comparada con otros ejecutivos, y en donde aquí lo deseado, pues es que tenga calificaciones pues de 80 para arriba, de 70 para arriba. Y bueno, aquí vienen también las personas que te evalúan, el jefe, otros superiores, compañeros subordinados, etcétera. Igual, si son menos de 3 evaluadores, se pone en la calificación global, pero por temas de confidencialidad no se desglosan esos resultados. Viene un resumen de qué mide esta evaluación, como, o sea, esta parte de los supuestos, pero que son complementarios. Vienen las definiciones del modelo, en donde ya podemos ver el qué lidero y el cómo lo lidero, las dualidades. Y esta gráfica es, pues, ya como resultado global, aquí no está contemplado la autoevaluación. Y aquí básicamente es una calificación global de versatilidad, que en este caso es de 77%, y te da aquí lo ideal es que esta línea gris, que es el resultado de todos los evaluadores, que esté en este círculo blanco, porque el círculo blanco es lo que está adecuado. Si esta línea gris se acerca más hacia lo verde, es que esto lo hace muy poco, y el caso de lo rojo es que eso lo hace mucho. Entonces, está muy padre el leerlo porque se ve espejeado. Entonces, aquí de forma así nada más visual podemos identificar que esta persona, al tener más hacia lo verde en esta parte estratégica, y si lo espejeamos, vemos que lo estratégico lo hace mucho y lo operacional lo hace poco y lo operacional lo hace mucho.
Y si el otro lado, ya también de forma interpretativa, vemos que esta persona es poco participativa, pero muy directiva. Entonces tiene poco balance en estos estilos, entonces va a ser un tipo de líder que va a tomar más las riendas, más el dirigir y todo, y casi no va a contemplar a las personas o a escuchar a otros o apoyar o facultar a los demás para que se involucren, y se va a meter mucho en la operación, entonces le va a costar trabajo delegar. Entonces, de forma así muy clara, claro que vamos a ver el desglose de todos los ítems, pero de aquí ya podemos sacar muchísima información para que la persona ya sepa realmente cómo es su estilo. Y ya después vemos desglosado de cada una de las dualidades, directivo participativo, donde me encuentro, y aquí tenemos también por ejemplo, el jefe me califica con 65%, los otros jefes con 83%, entonces también empezamos a ver la diferencia entre los grupos para ver pues dónde me está fallando y la diferencia de perspectiva incluso con mi propia autoevaluación. Entonces aquí tenemos la definición de la dimensión, las subdimensiones, los códigos de evaluadores, las letras que nos van a ayudar a ubicar a los grupos. Las barras grises es el promedio de los colaboradores, entonces una barra gris que está muy cargada hacia un lado o hacia otro ya implica que puede ser o un exceso o un déficit, y estos porcentajes ya de cada grupo. Y después tenemos lo mismo con el estratégico y operacional. Entonces, se lee de la misma manera. Aquí podemos identificar también estas líneas blancas en donde ya nos marca un +1 o un -1. La desviación estándar aproximada es, digo, bueno, el 0 es lo ideal, entonces este sería como esa desviación estándar, y separan los problemas potenciales de los problemas serios, ¿no? O sea, ya cuando está muy cargado hacia un lado o hacia otro es cuando hay que prestar pues más atención. Y luego ya viene un resumen de todas las preguntas, ¿no? Cada una de las letras aquí que nos indican son los grupos. Los ítems también son dualidades, son pares, o sea, 2F y 2E, las letras nos indican, el F es el forceful, que es el directivo, el E es enabling, que es el participativo. Entonces vemos también esa dualidad con los ítems. Puedo llegar a encontrar calificaciones, esto también nos da información adicional, con asteriscos, en donde estos asteriscos es que tanto en un grupo de evaluadores puede que haya perspectivas muy diferentes. Entonces, si hay un asterisco es porque a lo mejor en el grupo de compañeros, un compañero me dio un +3 y otro compañero me dio un -2, ¿no? Entonces, hay una diferencia de opinión. Entonces, puede ser como un poco de falsa lectura porque hay una diferencia importante en las opiniones de un mismo grupo. Y vemos ya la distribución de las calificaciones de todos los grupos. Este es un poco más numérico. El otro, el de Peterberry, es un poco más, ¿cómo se dice? Como más cualitativo. Y aquí vemos un ranking ya de todos los ítems. Me encanta esta hoja porque básicamente esta hoja le ayuda mucho a la persona para poder indicar qué es lo que hace mucho y necesita dejar de hacer, qué es lo que hace. Lo blanco son las fortalezas y que hace de forma correcta, lo verde es que lo hace poco, entonces necesita hacerlo más, y lo gris son de posible transición, ¿no? Que está pues a nada de ser rojo y a nada de ser verde. Entonces, esta guía nos ayuda mucho para poder identificar cuáles son ya ese plan de acción. Y vienen preguntas adicionales en cuanto a preguntas de productividad y vitalidad, también es un ítem adicional que nos permite identificar el grupo donde se encuentra, y las preguntas abiertas, ¿no? Las principales fortalezas, qué fortalezas usa de forma excesiva, que también se puede relacionar con el HDS, qué áreas tiene deficientes que necesita fortalecer, una calificación de efectividad como líder y palabras de aliento que se le puede dar a la persona. En la pregunta 4 se desglosa a otra puntuación más, les digo que este es más numérico, en donde me califican ya esa efectividad, en donde 5 es adecuado y ese sobresaliente, y es un número más para podernos identificar dentro también de una norma, ¿no? Digamos, este es como el resumen de qué es lo que lidera, cómo lo lidera. Acá, por ejemplo, hablamos mucho de encontrar sentido, propósito, acá encontrar un orden. En el directivo es más de salir adelante, de un estatus, de un poder. En el participativo ya es un tema de relaciones, ¿no?
Y también hay ciertas relaciones con las escalas del azul, del rojo, del amarillo, que son las de personalidad, donde podemos encontrar correlaciones positivas o negativas y podemos hacer ese match. ¿Okay? Los reportes 360 los recomendamos utilizar cuando tengamos un tema interno de desarrollo de liderazgo, de identificar talento también, y para monitorear un cambio organizacional. Entonces, las diferencias principales, decíamos que este es más cualitativo, este es más cuantitativo. Acá son calificaciones percentilares dentro de ese benchmark global. Acá se busca el balance de estos 4 estilos de liderazgo. Y pues acá hay un modelo ideal de liderazgo y acá es más el identificar el estilo de liderazgo. Entonces, ambos hablamos de liderazgo. Vamos a ver pues ya cómo lo utilizamos mejor o cuál modelo se adapta más a nuestra cultura o a nuestro también competencias de liderazgo. Y para mejores prácticas, pues uno es importante comunicar a la organización cuando arrancamos un proyecto del 360, comunicarlo para ver pues que haya un compromiso de las personas, que estén informados del para qué, el por qué, las fechas, entonces sí que para que haya más engagement y que se transmita de que va a ser un tema confidencial, que la persona tenga un mínimo de 6 meses en la posición actual. Más o menos el promedio es de 8 a 15 evaluadores. Podemos poner diferentes grupos dentro de esos evaluadores. Hay un mínimo de 3 evaluadores por grupo para mantener la confidencialidad. Y que conozcan bien a la persona que van a evaluar. Mantener la encuesta más o menos de 2 a 3 semanas abierta. IT necesita estar informado para que la página esté habilitada. Y aplicar el 360 después de coaching y o plan de desarrollo puede ser después de 1 año o 1 año y medio después del primer 360. Entonces, eso para ver ya un cambio y que la persona realmente ejecute ciertas acciones o un plan de desarrollo. A la hora de la retroalimentación, abrir la sesión a diálogo, no nada más de saliste, sí, ya está, y tu estilo, o sea, sino más bien el preguntar, tener presente el benchmark para que también tenga ese comparativo. No revelar nunca los evaluadores, que se mantenga también esa confidencialidad. Siempre, muchas veces preguntan de, ¿y quién me evaluó? ¿Y por qué? ¿Y quién dijo esto? O ya sé quién fue. Entonces, eso realmente no es lo relevante. Lo relevante realmente es estilo o esas fortalezas que puede llegar a tener la persona. Y buscar patrones consistentes a través de esos grupos en ítems o comentarios abiertos, o sea, ya ver correlaciones de algún grupo particular o de forma general, o diferencias entre las perspectivas, y pues abrir al diálogo de eso, ¿no? De a lo mejor platícame con tus reportes directos, cómo lo lideras, si delegas o no delegas, la confianza que tienes en ellos, o sea, ya dependiendo de cómo salga la persona en su reporte, ¿no? Y pues básicamente esto va a ayudar mucho a las organizaciones para, como veíamos al principio, que los estudios lo han demostrado, para generar ese engagement, para que haya mayor compromiso en la organización, que haya lealtad, que haya satisfacción. Entonces, con una apertura al diálogo y con un buen arranque del proyecto, se le puede sacar bastante provecho a evaluaciones y todavía más si se complementa con temas de personalidad para tener ese diagnóstico completo. ¿Okay? Muy bien, pues por mi parte sería todo. Quisiera abrir el diálogo precisamente para si hay alguna duda, alguna inquietud. No sé si mandaron alguna pregunta al chat o si alguien quisiera tener desactivar su micrófono para aprovechar este espacio. Hola, Chio. Mandaron una pregunta. Dice, ¿por qué no se recomienda un 360 no anónimo? Ok. Porque puede llegar, bueno, nos han tocado diferentes, digamos, experiencias, en donde si no es anónimo, o sea, la persona, de inicio es difícil que la persona pueda llegar a realmente expresar su opinión de la persona que va a evaluar. Cuidan más sus respuestas, ¿no? Entonces, sobre todo si es, imagínense el reporte directo, pues no, ¿cómo le voy a decir al jefe esto? ¿No? O sea, entonces cuidan más sus respuestas y los resultados pudieran no ser tan confiables porque están pues muy cuidadas y muy, pues más hacia lo bonito, ¿no? Entonces, mucho para que la persona se pueda abrir y contestar
lo que realmente opina de la persona, del líder. Y también nos ha tocado que luego internamente se puede generar un conflicto de luego ya ciertos resentimientos o cuestiones de no, sí, ya sé que esta persona me dijo esto, entonces, pero fue por tal punta y, o sea, entonces luego ya vienen cuestiones que internamente pueden pegarle a la relación que tiene con esa persona o con ese grupo, ¿no? Entonces se prefiere y se recomienda incluso el mismo sistema si es menos de 3 personas, o sea, se mezclan las respuestas con otros para evitar este tipo de circunstancias y darle a la persona la confianza, al evaluador, la confianza de que lo que responda se va a mantener de forma normal. Gracias, Chio. Ay, Ale, no te escucho. ¿Puedo integrar las competencias de mis líderes a alguno de estos 360? Ok. De inicio, me gustaría a lo mejor conocer ese modelo de competencias porque muchas veces a lo mejor ya pueden estar alineadas en el modelo existente que se tiene, ¿no? En dado caso de que no, al conocer ese modelo y que a lo mejor no hablemos en el mismo idioma, en el caso del LBI, que es el segundo que vimos del balance, ese no se puede modificar, ese pues ya así está el reporte y tal. En el caso del de Peter Berry, del de Hogan 360, ahí sí, sin embargo, se requiere pues unas pláticas previas para incluso involucrar a Peter Berry también, de hoy es el modelo de competencias de la organización, cómo se puede ajustar, hay una inversión también de tiempo y económica y todo para poder customizar el reporte, y como validar también todo eso, pero sí se puede, nada más se requiere pues tiempo e inversión de tiempo y recursos para poder hacer, o bien ver si se pueden alinear con las existentes. Gracias, Chio. ¿Y cuáles serían los precios de estos reportes? Ok, en el caso del Peter Berry es de $300, y en el caso del LBI es $330. ¿De estos dos reportes es uno realmente mejor que otro o cómo podría decidir entre uno y otro? Realmente yo no diría que uno es mejor que otro. Para tomar la decisión, ahí sí contemplaría mucho cómo es incluso la cultura de la organización. Me ha tocado con clientes en donde son muy cuantitativos, entonces cuando ven, por ejemplo, el Hogan 360, dicen, ay, no, como que lo ven un poco más soft, ¿no? Aunque sí tiene números y todo, y los puntajes y todo, pero lo ven un poco más soft, más cualitativo. Y en el caso del LBI es mucho más numérico, entonces sí son más ingenieros, más analíticos, más todo, se inclinan más por el LBI. Y pues también, dependiendo del modelo de liderazgo, por ejemplo, acá si buscan más de ese balance, lo estratégico, o operativo, directivo, participativo, pues a lo mejor ese quedaría más. Si quieren ver más manejo de relaciones, manejo para el negocio en el negocio y autoadministración, pues más ¿no? Entonces habla más un poco del estilo de la organización, del estilo de quienes van a contestar y del autoevaluado también para que pues entiendan mejor el contenido y pues son unas, porque realmente no hay uno mejor que otro. Acá incluso en HR Tools hay personas que les gusta más el LBI, hay otras personas que les gusta más el de Hogan 360, pero no quiere decir que sea uno mejor que el otro. Va mucho en función de cómo es la cultura de la organización y cómo, pues sí, más cuantitativo o cualitativo. Bueno, ya son todas las preguntas. Ok, perfecto. Muy bien, pues agradezco mucho el tiempo, el espacio que dedicaron para tomar este webinar. Pronto recibirán las invitaciones de nuestros próximos webinars y esperamos poder contar con su participación. Que tengan excelente día y excelente resto de semana. Me dio mucho gusto ver aquí a varios conectados y cualquier duda pues quedo a sus órdenes.